Después de que mi madre se divorciara de mi padre, me llevó de vuelta al campo. Nos quedamos allí 10 años. Cuando ella murió, mi padre me llevó de vuelta a la capital. Contrató a tutores famosos para que aprendiera ajedrez, caligrafía y pintura. Mi madrastra era amable y mi hermanastra gentil. Me trataron muy bien. Pensé que mis dificultades por fin habían terminado. Solo más tarde, cuando revelaron su verdadero propósito, me di cuenta de que todo había sido manipulación. Pero por suerte yo también los estaba manipulando. 01. Volví a ver a mi padre 6 meses después de la muerte de mi madre. Roemer, tu padre está aquí. Vestía una túnica negra manchada de mugre del viaje, pero no podía ocultar su dignidad. No se parecía en nada al estudiante sin un céntimo que mi madre había descrito, el que tenía que coser pañuelos día y noche solo para poder pagar la escuela. No era de extrañar. Al fin y al cabo, ahora era el ministro de Derechos. Su estado había cambiado hacía tiempo, hasta quedar irreconocible. Mi madrastra, Lusue, me miró y empezó a llorar. «Qué buena niña, has sufrido. Empaca tus cosas rápido y regresa a la capital con nosotros». Su voz era cálida y maternal. Mi hermanastra Son Min-Zu me tomó de la mano y me sonrió con dulzura. «Así que tu hermana Kingron, eres realmente hermosa». Su sonrisa era encantadora, pero su tono delataba celos y vergüenza mal disimulados. Entendí cómo se sentía. Yo crecí en el campo. Probablemente esperaba encontrar a una campesina tosca y bronceada, así que se vistió con galas y horquillas para presumir y burlarse de mí. En cambio, vio una belleza. Incluso vestida de civil y sin horquillas, yo lucía tranquila y reservadamente bonita. En contraste, ella lucía hinchada y ostentosa. Estaba disgustada. Mi padre, por otro lado, estaba encantado con mi aspecto. Estaba deseando decirme, Ronge, has sufrido estos años. Vuelve a la capital con tu padre. De vuelta en la capital, serás la hija legítima del ministro con estatus noble, ropas y comida de calidad. Es mucho mejor que vivir en el campo. Entendí lo que no decía, pero no acepté de inmediato. No estaba enojado. En cambio, suspiró, Ronge, tu madre y yo teníamos nuestras quejas, pero eres mi hija biológica. Durante más de 10 años, he pensado en ti y he deseado cada día que volvieras al lado de tu padre. Parecía un padre cariñoso. Mi madrastra y mi hermanastra también intentaron persuadirme. Dijeron que me extrañaban por la izquierda y que se preocupaban por mí por la derecha. Al final, me conmovió y asentí. Los tres se iluminaron al instante como si estuvieran realmente felices. Así que no pregunté. Si de verdad me extrañaban, porque no me visitaron ni una sola vez en más de 10 años, ni me enviaron una sola carta, y solo vinieron a buscarme medio año después de la muerte de mi madre. ¿Un remordimiento de conciencia? No creía que un hombre que abandonara a una esposa que desperdició su vista por él, y luego pecara con lusure sin una casamentera, de repente tuviera remordimientos. Entonces, ¿cuál era su motivo? 02. Supe la respuesta pronto. Tras nuestro regreso a la capital, mi padre me consiguió tutores para que aprendiera las 8 artes refinadas para mujeres, cítara, juegos de mesa, caligrafía, pintura, poesía, arreglos florales, apreciación del vino y la ceremonia del té. Son Min-Zu había estudiado desde pequeña y, como era natural, sobresalía mucho más que yo. Se regodeaba en mi supuesta inferioridad, y se burló de mí en privado más de una vez. Pero un mes después, ya no tenía motivos para reír. Un profesor de poesía se acercó a mi padre y le dijo que tenía un talento excepcional y que Son Min-Zu ya no podía ejercer la docencia. Lo mejor sería encontrarme un mejor profesor. Ante esto mi padre se llenó de alegría. La poesía estaba muy de moda en la capital en aquella época. La gran princesa incluso celebraba un encuentro poético anual. Si lograba ganar el premio mayor y ganarme el favor de la princesa, la casa del ministro se beneficiaría enormemente. Así que inmediatamente contrató a un maestro famoso para que me entrenara. Los sirvientes, al ver cuánto me apreciaba mi padre, cambiaron de actitud y me trataron con mayor respeto. Lu no sentía ningún resentimiento. Al fin y al cabo, de joven, por muy favorecida que fuera, no representaba ninguna amenaza para la herencia de su hijo. A lo sumo, era una dote.
Además, cuanto mejor me enseñaban, mejor se reflejaba en su reputación. Así que también se esforzó por mí. Si Son Minzu tenía algo, yo también lo tendría. No se permitía favoritismo. Durante un tiempo la casa del ministro presentó una imagen de afecto paternal y armonía. Pero Son Minzu desenmascaró todo el plan. Mi padre te trajo de vuelta a la capital para que pudieras casarte con el séptimo príncipe en mi lugar. Estoy comprometida con el séptimo príncipe, pero no es ni el mayor ni el legítimo, y su madre ha sido marginada y no cuenta con el favor del emperador. Mi padre no soporta que me case con él. Su bondad hacia ti solo busca que aceptes mi lugar. No eres más que un peón. No te engañes. Sus ojos estaban llenos de malicia. Probablemente esperaba que me rompiera el corazón por el favoritismo de mi padre. Solo le sonreí, completamente despreocupado. ¿De verdad? Entonces muchas gracias. Ya sabía que mi padre me había traído de vuelta para usarme. Y el valor de una hija, cuando se explica claramente, es el matrimonio. Había supuesto que podría ser una pareja de mala reputación, pero nunca imaginé que sería la familia imperial, un príncipe. Esto era perfecto. Después de todo, había venido a la capital con un solo propósito: ascender a una rama superior. ¿Quién está por encima de la familia real? Esta pareja me venía de maravilla. Pero no sería un simple peldaño sin nombre. Me haría famoso. Y luego casarme con la familia real abierta y orgullosamente. El encuentro de poesía de la gran princesa fue una excelente oportunidad. Esta vez debo ganar el primer lugar. 0-3, encuentro poético de la gran princesa fue mi primera aparición pública. Todos sentían curiosidad por mí, la hija legítima del ministro de Derechos, que llevaba 10 años viviendo en el campo. Así que en cuanto llegué me rodearon muchas miradas inquisitivas. Al ver que no me parecía en nada a la chica de campo inculta que habían imaginado, muchos se sorprendieron. Se volvieron hacia Lucía y le dedicaron cumplidos. La señorita Son, la mayor, es realmente hermosa. No parece haber crecido en el campo. Tiene excelentes modales. Todos los elogios iban dirigidos a mí, lo que naturalmente dejó menos para Son Minzu. Su rostro se tensó, pero sonrió a las curiosas damas nobles y dijo: mi hermana mayor tiene un talento extraordinario. Incluso podría ganar el primer premio en el encuentro de poesía de hoy. Ante eso, la hija mayor de la casa del duque de Men se quedó helada. Solo es una chica salvaje del campo. ¿Qué podría saber de poesía? Ganar el primer premio. ¡Qué sueño tan tonto! Fue la campeona del año pasado y estaba notoriamente orgullosa. No me enojé. Me reí. Bueno, solo lo sabremos si competimos, ¿no? No fue nada humilde. La expresión de Meng Wanning se ensombreció aún más. Cuando empecé a pasar junto a ella, sus ojos brillaron con malicia y estiró un pie deliberadamente para hacerme tropezar. Hice como si no me hubiera dado cuenta y seguí caminando. Al ver esto, su sonrisa se profundizó. Estaba esperando verme caer en desgracia. Pero al segundo siguiente la pisé con fuerza, tomándola desprevenida. Gritó de dolor y se desplomó hacia atrás instintivamente. Son Minzu extendió la mano para sujetarla, y ambos terminaron cayendo juntos en el estanque de lotos que había detrás. Cuando volvieron a levantarse, sus rostros y cabellos estaban cubiertos de barro. Por un instante todos se quedaron paralizados, atónitos ante la vista. Hasta que llegó la gran princesa, con su voz aguda y fría. ¿Qué pasa? Todos volvieron en sí, algunos corrieron a ayudarlos a levantarse, otros a limpiarles la cara. Meng Wanning me miró con odio. Son Qingron, miserable. ¿Cómo te atreves a hacerme tropezar? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Solo me quedé perplejo. Estabas detrás de mí. Dime cómo pudo estirarme tanto el pie para hacerte tropezar. Fuiste tú. Meng Wanning se giró de repente hacia Son Minzu. Tú también lo viste, ¿verdad? Son Minzu sí lo vio, pero lo que vio fue a Meng Wanning intentando hacerme tropezar, solo para que todo saliera mal. Pero ahora mismo quería que sufriera, así que se puso del lado de Meng Wanning. Sí, lo vi. En ese momento la multitud estalló en shock. 04.
Meng Wanning me sonrió triunfante. Hay testigos y pruebas. ¿Qué más puedes decir? Abrí los ojos con incredulidad, luego miré a Song Min-zu con dolor antes de volverme con tristeza hacia uno de los sirvientes del palacio. Mi voz estaba teñida de tristeza. Tía, hasta mi propia hermana lo dice. Me temo que nadie me creerá, diga lo que diga. Tú también estabas allí. ¿Por qué no dices la verdad? Era una petición justa. El asistente miró a la gran princesa. Al verla asentir, habló. Era efectivamente la señorita Song quien se marchaba, mientras que la señorita Meng no se movió. Y la señorita Meng estaba justo detrás de la señorita Song. En cuanto terminó, todos comprendieron lo que realmente había sucedido. Meng Wanning debió de intentar causar problemas, solo para caer en su propia trampa. Pero Song Min-zu, siendo mi hermanastra, la apoyó haciendo que la imagen de Liu Xie, cuidadosamente cultivada como una madrastra amable, pareciera hipócrita. Al instante la multitud dirigió miradas significativas a Liu Xie y a su hija. El rostro de Liu Xie palideció. La gran princesa, criada en el palacio, se sentía más familiar y disgustada que nadie con esos planes mezquinos. No tuvo paciencia con la interrupción de Meng Wanning en su tertulia poética, y menos aún con el intento de Song Min-zu de incriminarme. Su voz sonó fría. Una completa vergüenza. Ante sus palabras, Meng Wanning y Song Min-zu palidecieron. Los sirvientes los ayudaron a retirarse. Al pasar junto a mí, les hablé con ligereza pero claridad. Hermana, gracias por tu ayuda. Song Min-zu parecía desconcertado, mientras que los ojos de Meng Wanning ardían de furia. Hermanas, lo planearon juntas. Escupió, convencida de que habíamos conspirado contra ella. Claro que lo había planeado. Si quería asegurarme el primer puesto sin lugar a dudas, tenía que eliminar a Meng Wanning, la campeona vigente durante 3 años consecutivos. Y con su temperamento arrogante, la manera más fácil era provocarla hasta que perdiera el control. Así que, deliberadamente, fingí orgullo para enojarla, obligándola a cometer un error. Y Song Min-zu. No tenía ni la menor idea. Pero ya que ella podía usar la arrogancia de Meng Wanning en mi contra, ¿por qué no podía usar yo su estupidez contra ambas? En efecto, con un solo comentario, Meng Wanning apartó la mano de Song Min-zu con disgusto, mirándome fijamente. ¿No temes que le cuente todo a la gran princesa?, amenazó. Solo sonreí levemente. Señorita Meng, ¿quién le creería? Después de todo, tiene antecedentes, ¿no? Dejándola furiosa, me alejé sin mirar atrás. Al final, con mi rival más fuerte desaparecida, y la gran princesa compadeciéndose de mí por haber sido incriminada por mi hermanastra, me colocó personalmente una horquilla de oro rosa en el moño y sonriendo, me otorgó el primer premio. Buena niña, ven a visitarme a menudo a mi residencia. Fue una señal de que me valoraba. Me incliné respetuosamente. Sí. 05. Cuando mi padre supo que había ganado el primer premio del concurso de poesía, se llenó de alegría. Me recompensó con innumerables tesoros. Song Min-zu, por otro lado, fue regañada. Durante la cena, dijo de repente, padre, como mi hermana ofendió a la señorita Men hoy, me temo que no se llevarán bien en el futuro. ¿No deberíamos ir a disculparnos? La casa del duque de Meng era una familia aristocrática de larga tradición, con gran poder e influencia. Aunque no tuve la culpa, la mención hizo que mi padre frunciera el ceño. Su sonrisa se desvaneció y dijo con gravedad, mañana, hermanas, irán a la residencia del duque de Meng a disculparse. Pero toqué ligeramente la horquilla de oro rosa y lo interrumpí con una sonrisa. Padre, la gran princesa me pidió que visitara su residencia mañana. Me temo que no tendré tiempo. Ante esto, el rostro de mi padre se iluminó de alegría. ¿La princesa te invitó a su residencia? La gran princesa era famosa por su frialdad. Rara vez invitaba a las hijas de los ministros a su casa. Era un honor extraordinario. Comparado con eso, el disgusto del duque de Meng poco importó. Cuando asentí, mi padre inmediatamente le ordenó a Liu Xie que me preparara ropa y joyas adecuadas. Incluso me dejó elegir libremente entre todos los preciosos adornos. El conjunto más valioso eran los postizos de rubí y jade, que Song Min-zu siempre había codiciado.
Liu Xie le había prometido que se los entregaría en su ceremonia de mayoría de edad. Sin embargo, ahora me los entregaban a mí. Sus ojos se pusieron rojos de rabia. Destrozó cosas en su habitación, lloró a nuestro padre, se lamentó con nuestra madrastra, pero nada de eso importó. Contra el favor que la gran princesa me tenía, todas sus rabietas y maquinaciones fueron inútiles. Solo le quedó una reprimenda. Siempre causando problemas. Después de aquella reunión de poesía, empecé a visitar la residencia de la princesa con frecuencia. La gran princesa admiraba el talento y amaba la poesía. Al ver que yo poseía tanto talento como diligencia, su actitud hacia mí se volvía más cálida cada día. A veces incluso mencionaba asuntos familiares, diciendo cosas como, ojalá el pequeño Siete tuviera la mitad de tu firmeza. En cambio, pasa sus días en la casa de ajedrez del sur. Si fuera más sensato, su madre no tendría que preocuparse tanto. Pequeño Siete, el séptimo príncipe. La casa de ajedrez del sur. Me guardé mis pensamientos, sonriendo con dulzura como siempre, como si no notara su mirada inquisitiva. Con usted y la emperatriz viuda protegiéndolo, es mejor que el séptimo príncipe se tome su tiempo para madurar. La sonrisa de la gran princesa se profundizó. Sin embargo, al salir de su residencia, no regresé a casa. Me dirigí a la zona sur de la ciudad. 06. La zona sur de la ciudad estaba llena de plebeyos. No había muchas casas de ajedrez, y la mayoría de quienes iban y venían eran indigentes o estudiantes con dificultades económicas. Algunos eran viejos, otros jóvenes. Todos con rostros curtidos por el tiempo. Pero en una de esas casas de ajedrez, justo en el centro, se sentaba un joven de porte noble y aspecto imponente. Aunque vestía ropa sencilla, no podía ocultar su aura natural de refinamiento. Mirando al oponente ya derrotado, sonrió con satisfacción. «Has perdido». Siguiente. Los espectadores se maravillaron. 16 victorias consecutivas. ¡Qué genio! Estoy acabado. No puedo vencerlo. ¿Quién es este tipo? Es increíble. Nadie se atrevió a acercarse. El joven aburrido frunció los labios y se levantó para irse. En ese momento coloqué silenciosamente una pieza en el tablero, revitalizando lo que había sido una partida sin esperanza. Al encontrarme con su mirada sorprendida, sonreí radiantemente. Lo intentaré. El joven, por supuesto, aceptó. El juego comenzó de ida y vuelta. Duró 2 horas. Solo entonces se decidió el ganador. Gané. Pero solo por un tiro. El resultado estaba decidido. No me quedé allí. Ignorando los gritos del público pidiendo otra partida, me di la vuelta y salí de la sala de ajedrez sin el menor arrepentimiento. Mientras esperaba el carruaje, el joven me persiguió. Sus ojos ardían de emoción y admiración, ansioso por jugar otra vez. Señorita, ¿cómo se llama? ¿Volverá? Juguemos la próxima vez. No le dije mi familia ni mi nombre. Si de verdad quería saberlo, no le sería difícil averiguarlo. Para la próxima vez, sonreí levemente. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar. La luz del sol se filtraba a través de la cortina del carruaje, cayendo sobre mi rostro, pálido como la nieve y suave como la niebla. El joven se quedó atónito por un momento. Solo un instante. Pero bastó para que todo mi esfuerzo valiera la pena. La búsqueda recorrió la mitad de las casas de ajedrez de la ciudad del sur, solo para encontrarlo. 07. Mi padre no favorecía al séptimo príncipe. A sus ojos, este no era el hijo mayor ni había nacido de la emperatriz, y gozaba de poco apoyo imperial. Aunque la viuda lo apreciaba, era mayor, y cuando falleciera, sus posibilidades de ascender serían escasas, casi imposibles. Mi padre buscaba méritos como hacedor de reyes. Así que, para él, no valía la pena entregar en matrimonio a su hija, Song Mingzu, también educada. Pero cuando la emperatriz viuda decretó el matrimonio, no se atrevió a ofenderla. Así que me trajo a mí. Como hija de su primera esposa, a quien había rechazado, no sentía nada por mí ni había invertido en mí. Eso me convertía en el trampolín perfecto, útil y prescindible. Pero para mí el séptimo príncipe era una excelente elección.
Claro que casarse con un príncipe con un poderoso clan materno y el profundo favor del emperador facilitaría el ascenso al poder. Pero en ese momento el segundo príncipe tenía el clan materno más fuerte, y el quinto príncipe era el más favorecido. Ambos ya tenían esposas. Incluso si me casara con alguien de sus familias, no sería más que una concubina. Incluso si todo salía bien, en el mejor de los casos me convertiría en consorte, quizá en una noble consorte con poco poder real. El séptimo príncipe, sin embargo, era diferente. Primero, no tenía princesa consorte. Si me casaba con él, sería la señora de la casa. En segundo lugar, al carecer de favor y de un clan materno, si quería lograr algo tendría que confiar en mí y en el Ministerio de Derechos, mi familia. Y si lo conseguía, yo sería la emperatriz. La emperatriz que había resistido tormentas con él, ejerciendo gran autoridad. Además, el emperador actual era fuerte y saludable. Salvo contratiempos, podría gobernar otros 10, incluso 20 años. ¿Y si los demás príncipes eran los favorecidos? Solo los convertía en blancos más difíciles, de poca utilidad a largo plazo. Con tantos años por delante, ¿era realmente imposible que el séptimo príncipe ascendiera? Yo creía que no. Pero incluso si me casaba con él, no podía ser como sustituta. Eso me dejaría sin poder en el matrimonio. Él debía casarse conmigo voluntariamente, con entusiasmo, como si nadie más lo hiciera. Y el primer paso para eso era gustarle. Me gustas mucho. Por eso vine aquí, para escenificar una escena de iguales en el tablero, donde la belleza se encuentra con el talento. Al subir al carruaje, tú que murmuraste suavemente, señorita, no te ha quitado los ojos de encima. Sonreí levemente. Parecía que había despertado su curiosidad. 0-8. Desde ese día fui a menudo a la casa de ajedrez, jugando partida tras partida con el séptimo príncipe disfrazado. Le encantaba el juego. Por eso ocultó su identidad y se reunía con la gente común para encontrar oponentes dignos. Y mi habilidad lo hizo sentir cada vez más cariñoso conmigo. Su mirada se volvió cada vez más intensa. Al despedirnos, incluso a regañadientes, fijó una hora para nuestro siguiente juego. Nunca rompí una promesa. Él tampoco. Mientras tanto, mi reputación floreció gracias al favor de la princesa real. Mucha gente empezó a preguntar por mis posibilidades de matrimonio. Nobles, funcionarios e incluso el propio segundo príncipe indagaron en el asunto. Incluso siendo concubina, la posibilidad deleitaba a mi padre. De repente se dio cuenta de que mi matrimonio no debía ser tratado a la ligera, como un simple sustituto de Song Mingzu. El segundo príncipe era claramente una mejor opción que el séptimo. Así que me llamó a su estudio y me dijo directamente: el segundo príncipe desea tomarte como su concubina. ¿Qué te parece? No respondí. En cambio, con una media sonrisa, pregunté: ¿y el séptimo príncipe? Al ver la burla en mis ojos, supo al instante que estaba al tanto del plan de sustitución. No se molestó en explicarlo. Sin dudarlo, dijo con firmeza: tu hermana servirá. En un instante mi lugar y el de Song Mingzu se intercambiaron. Ahora me había convertido en su pieza de ajedrez más valiosa. Y Song Mingzu, a quien había adorado durante años, fue descartado. El rostro de Madame Liu palideció. Miró al esposo que había amado durante tanto tiempo con asombro e incredulidad, como si fuera un extraño. Pero debería haberlo conocido bien. Después de todo, hacía 10 años, este mismo hombre había sido igual de decidido, igual de despiadado, al rechazar a mi madre sin dudarlo. En aquel entonces, ella había sonreído con tanta alegría. ¿Se imaginó alguna vez que 10 años después, la descartada sería su querida hija? Me burlé para mis adentros. Entonces, al encontrarme con la mirada expectante de mi padre, negué con la cabeza. No. El séptimo príncipe me basta. Mi tono era firme. Mi padre pensó que estaba loco. Pero al ver que no cedía, me encerró en la finca, despojándome de todos los privilegios que antes me había concedido. Los sirvientes, al ver que había caído en desgracia, empezaron a patearme mientras estaba en el suelo. Día tras día, mis comidas se volvían más superficiales. Y mi padre lo permitió. Al fin y al cabo, eso era precisamente lo que quería: usar el poder para obligarme a someterme,
para hacerme entender el precio de la desobediencia. Pero por desgracia para él, estuve confinado solo unos días antes de que me liberaran. Porque la princesa real me había invitado. Una vez, mi padre pudo excusar mi ausencia. 2, 3 veces, y sobre todo cuando la propia princesa envió a su doncella de confianza a buscarme, no tuvo más remedio que dejarme ir. Sonrió suavemente como si nada hubiera pasado. Roumer vuelve temprano a casa. Como si quien me había encerrado no fuera él. Verás, con un hombre como mi padre ni el parentesco ni los lazos de sangre importan. Solo lo mueve el lucro. Por el bien del dinero puede abandonar a cualquiera sin dudarlo. Que cualquiera podría ser mi madre, yo, Madame Lu o Song Minzu. Song Minzu creía amarla demasiado como para enviarla con el séptimo príncipe. Pero en realidad, solo consideraba que el matrimonio era indigno de ella, más una pérdida que una ganancia. Si hubiera valido la pena, habría cambiado de opinión al instante como antes. Desafortunadamente Song Minzu nunca entendió una verdad tan simple. 09. Song Qingron, ¿te sientes orgullosa de ti misma ahora? En el jardín, me bloqueó el paso con una expresión fría y desdeñosa. Tu madre era una comerciante de baja cuna. Aunque la princesa real te favorezca, aunque te llamen jovencita, eso no cambia tu humilde cuna. ¿Y te atreves a soñar con casarte con un miembro de la familia imperial? ¡Qué fantasía tan ridícula! Arqueé las cejas ligeramente. ¿Y qué? Su mirada permaneció fija y gélida, mientras hablaba lentamente. Así que te aconsejo que no codicies lo que no te pertenece. Cada persona debe saber cuál es su lugar. De lo contrario, cuando llegue el final, ni siquiera sabrás cómo moriste. Me estaba amenazando. Pensó que como crecí en el campo nunca había visto violencia, y que podía asustarme con esas palabras. Pero no lo sabía. Mi madre era una viuda ciega, aún hermosa, acosada a menudo por hombres que llamaban a la puerta. Si hubiera sido tímida, me habría muerto de miedo hace mucho tiempo por esos matones que golpeaban nuestra puerta a medianoche. No tenía miedo entonces, cuando era solo una niña. ¿Por qué debería tener miedo ahora, sobre todo de una criatura débil que solo fingía ser feroz? Entonces será mejor que me mates pronto. Sonreí con dulzura, con un tono suave como la seda. De lo contrario, quien se case con el séptimo príncipe seguramente seré yo. Y quizás ni siquiera te cases con él, porque matar a tu hermana mayor es un crimen que podría llevarte a la muerte. Ella no esperaba tal respuesta, y por un momento estuvo demasiado furiosa para hablar. Pero ya no quería malgastar palabras con semejante idiota. No podía ver la verdad, que en esta casa, yo la superaba. No podía ver a través de la falsa ternura de nuestro padre el corazón de sangre fría que se escondía tras ella. Vivir tanto tiempo y aún no saber quién es tu verdadero enemigo. Por alguien como ella, la miré con un toque de lástima. Song Minzu, espero que sigas siendo un tonto toda tu vida. Así, cuando llegue la muerte, al menos no dolerá tanto. 10. Una vez liberado del confinamiento, regresé a mis estudios y a mi vida social. Día a día, mi reputación en la capital crecía gracias al favor de la princesa real. Incluso hice algunas amigas íntimas entre las jóvenes de la ciudad, almas gemelas, compañeras con ideas afines. Siempre que hablaba de problemas en casa, inevitablemente me advertían que ninguna madrastra es verdaderamente bondadosa. Si lo fuera, ¿cómo pudo tu hermana ser criada para hacerte daño? Debes ser cautelosa. Tenían razón. Tras el incidente en la reunión de poesía, cuando me empujaron al agua, la reputación de Madame Liu como buena madrastra quedó inamovible. Cuanto más prestigio tenía, más la gente la miraba con ojos de complicidad. Incluso mi padre, en público y en privado, decía que una hija casada no puede llevarse la fortuna familiar. Su honor es el honor de la familia, su desgracia la desgracia de la familia. Aunque te desagrade, debes pensar en la reputación del Ministerio de Derechos. Madame Liu estaba furiosa, casi loca. Encerró a Song Minzu para que aprendiera a comportarse correctamente sin importar cuánto llorara o suplicara su hija. Mientras tanto, con dinero y libertad a mano, yo vagaba por la capital. Visité todos los lugares que mi madre había recorrido, volví sobre sus pasos, probé la comida callejera que tanto le gustaba.
Cuando estaba enferma en cama, mi madre solía volver la vista hacia la capital, esforzándose por ver aunque no podía, susurrando una y otra vez, ojalá pudiera volver, aunque fuera una vez. Y ahora, estaba bajo la antigua pagoda donde una vez se columpió en un columpio de cuerda, y a la sombra casi vi a una joven vestida de rosa balanceándose, riendo a carcajadas. Aquí nació y creció. No se arrepentía de irse, pero aún lo añoraba. Desde pequeña juré que traería a mi madre de vuelta aquí, que la traería de vuelta en la gloria. Por eso pagaría cualquier precio. Nadie me detendría. Justo entonces, una voz familiar irrumpió en mis pensamientos. Señorita Son, ¿qué la trae por aquí? 11. Me giré y allí estaba el séptimo príncipe. Vio la caja de pasteles en mi mano y sonrió. ¿Qué cosas ricas traes? Sonreí suavemente. Son pasteles de harina de algarrobo, hechos por mí. ¿Te gustaría probar uno? ¿De harina de algarrobo? El príncipe parecía curioso. Nunca había probado eso. Tomó uno, le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron al instante. Delicioso. Le serví un tazón de té. La harina de algarrobo es comida campestre. A la mayoría de la gente de ciudad no le gusta mucho. Me preguntó si había vivido en el campo. Asentí sin dudarlo. Sí. Bajo el árbol, le hablé con dulzura de la vida rural. Flores silvestres floreciendo por doquier, la suave llovizna en los bosques, el fresco sabor de los brotes de bambú tras la lluvia, el eco de las risas infantiles en los campos. El séptimo príncipe escuchaba atentamente con los ojos llenos de añoranza. Había nacido en el palacio, rodeado de muros rojos y tejas de jade. Para él, todo lo que describí era tan nuevo, tan libre, tan digno de anhelo. Me encantaría ir allí algún día. Miré sus hermosos ojos y sonreí. No todo es bueno, ¿sabes? Hay hombres brutales que acosan a cualquier mujer bonita que ven, sin importar su edad. Hay esposas de pueblo que, incapaces de controlar a sus maridos, acusan a otros de seducción y vienen a golpearte. Mi madre era ciega. Para protegerla, recibí muchas palizas. En verano hacía un calor sofocante. En invierno, sabañones. Al principio, no podía cocinar. Me quemaba tanto las manos que me salían ampollas. Las cicatrices siguen ahí. Mi voz era suave, mi expresión serena. Pero eso solo hizo que esas dificultades pasadas fueran más desgarradoras. Nadie podía dudar de mi verdad. Los callos en las palmas de las manos, las tenues cicatrices en los dedos, eran prueba suficiente. El séptimo príncipe había crecido entre muchachas nobles, mimado y delicado, criado entre seda y oro. Nunca imaginó que alguien pudiera vivir con tanto sufrimiento, y menos aún la misma chica que admiraba. La compasión suavizó su mirada. Casi sin pensarlo, me tomó la mano. No te preocupes. De ahora en adelante conmigo aquí, nadie volverá a intimidarte. Me temblaban las yemas de los dedos. Una lágrima cayó de mi ojo y cayó en el dorso de su mano, tan caliente que le puso la cara roja. Aún así, no me soltó la mano. Y por supuesto, no se lo recordé. Al despedirnos se mostró reacio, sonrojándose, y me dijo que lo esperara. Sonreí levemente. De acuerdo. Después de todo, esa era la promesa que había estado esperando. 12. Esperé medio mes. Durante ese tiempo mi padre no dejaba de mencionar los beneficios de casarse con el segundo príncipe. Yo fingía no haber oído ni una palabra. Al final, solo pudo rendirse. Ahora que la princesa real me valoraba cada vez más, ya no se atrevía a tratarme con la misma indiferencia que al principio. Medio mes después, se emitió el decreto imperial de compromiso. Oí que fue el séptimo príncipe quien lo solicitó personalmente. El decreto me nombraba claramente Son Kingron, hija mayor legítima de la familia Son. Eso no le dio margen a mi padre para maquinar. Estaba furioso. De la noche a la mañana, se le formaron ampollas en los labios, pero una vez emitido el decreto quedó impotente. Así pues, mi matrimonio se fijó para un año después. En cuanto a Son Minzu, mi padre la prometió apresuradamente al segundo príncipe como concubina. Estaba encantada. Incluso vino a mi habitación a presumir,
exhibiendo el amor de nuestro padre por ella, alardeando del favor del segundo príncipe y pintando imágenes de su glorioso futuro comparado con mi supuesta ruina. La miré en silencio y finalmente suspiré. Espero de verdad que siempre pueda seguir siendo tan tonto. Fue sincero. Más sincero que yo. El séptimo príncipe debió de enterarse de que el segundo príncipe había buscado mi mano. Acudió a mí, tenso y nervioso. Primero se disculpó por ocultarme su identidad. Entonces con cautela preguntó, Arang, mi segundo hermano, es sin duda mejor que yo. Lo que él puede darte yo quizá nunca pueda en esta vida. ¿De verdad no te arrepientes de haberme elegido? Era la misma pregunta que Song Ming-zu me había hecho después de presumir aquel día, cuando no entendía por qué no parecía resentido en absoluto. ¿De verdad no te arrepientes?, me preguntó. Y le dije sin dudarlo que no me arrepiento. Hoy, mi respuesta fue la misma. Sin arrepentimientos. Porque más que nadie, sé exactamente lo que quiero. 13. El día de nuestra boda, las calles estaban adornadas con adornos carmesí, faroles iluminando la mansión del príncipe, una gran procesión que se extendía kilómetros. Para cuando terminamos de despedir a los invitados, ya era tarde. El séptimo príncipe levantó con delicadeza mi velo de novia. Bajo la luz de las velas rojas, nos miramos fijamente. Su rostro, enrojecido por el vino, se puso aún más rojo. Princesa mía, murmuró, es hora de descansar. Sonriendo, asentí. Me levantó la barbilla y me besó. Las velas ardieron toda la noche. La cortina de la cama se balanceó. No fue hasta el amanecer que finalmente cedió. Cuando desperté ya era pleno día, y casi pierdo el tiempo de entrar al palacio a presentarle mis respetos. Le pellizqué el brazo con frustración. Siseó de dolor, implorando clemencia, pero aún así no se esquivó. Solo entonces me sentí satisfecha. Pero cuando bajamos del sedán nupcial, se acercó y me susurró al oído con una sonrisa burlona, esta noche intentaré ser más rápido. Mi rostro se puso rojo como una rosa. Así que su inocencia me había engañado después de todo. 14. Después del matrimonio, la vida no se parecía en nada a los días despreocupados en mi tocador. Tenía que lidiar con mi suegra, gestionar las relaciones con mis cuñadas, enfrentarme al emperador como mi suegro e instar sutilmente a mi marido, amante del ajedrez, a mantener su ambición. El equilibrio entre cuándo ceder y cuándo presionar, a quién acercarse y a quién mantener a distancia, todo requería un cálculo interminable. Incluso un solo comentario podía exigir una interpretación cuidadosa. Era agotador. Tan ocupado, de hecho, que ni siquiera asistí a la boda de Song Ming-zu. Mi padre estaba furioso. Pero aún así al verme no pudo evitar sonreír y saludarme con un saludos a la princesa consorte. Ahora, ya no era solo la familia. Era la consorte de un príncipe, una nuera imperial. Aunque el séptimo príncipe no fuera el favorito, seguía siendo de sangre real, superior a todos los demás. Mi padre ya no se atrevía a pensar en explotarme. Incluso en sus palabras y conducta, debía sopesar sus palabras con cuidado. De lo contrario, se consideraría una falta de respeto a la realeza. Eso era un delito de decapitación. Él lo entendía. Pero Song Ming-zu no. El día que regresé a casa después de casarme, incluso me hizo un comentario sarcástico en la cara. Mi hermana está tan ocupada que ni siquiera pudo asistir a la boda de su hermana menor. Como esposa principal de un príncipe, no tenía motivos para asistir a la boda de una concubina. Que lo mencionara claramente, estaba usando el favor del segundo príncipe como escudo para provocarme. El segundo príncipe rió frívolamente. De hecho, es una lástima que la séptima princesa no haya venido. Eso fue una burla descarada. El rostro del séptimo príncipe se ensombreció de inmediato. Quiso arremeter, pero le di una palmadita suave en la mano para calmarlo y luego sonreí levemente. Si hubiera asistido, no pensarían que nuestra casa carece de decoro. Si el segundo hermano lo considera así, te invitará a presidir la boda. Normalmente las bodas de concubinas las oficiaban personas de menor rango. Mis palabras dieron en el clavo. El rostro del segundo príncipe se sonrojó de ira, mientras que Song Ming-zu palideció. Intentó replicar, pero antes de que pudiera, mi padre la interrumpió.
Exactamente. La princesa consorte es demasiado altanera para asistir a la boda de una concubina. Habló para preservar la dignidad de la familia Son, pero a los ojos de Mingzu parecía que estaba de mi lado. Rompió a llorar. Pero por desgracia a nadie le importó. Ese mismo día el séptimo príncipe ni siquiera se quedó a cenar. Simplemente me llevó y se fue. En el carruaje me tomó la mano, en sus ojos se reflejaba una mezcla de ira, dolor e impotencia. Soy un inútil, dijo con amargura. Dejé que mi princesa sufriera tantos agravios. Lo tranquilicé suavemente. Ella siempre ha hablado sin reservas. ¿Cómo puede ser culpa suya, Alteza? No dijo nada más. Pero esa tarde entró en palacio por primera vez para solicitar un puesto oficial al emperador. Al regresar, sus ojos brillaban como estrellas mientras me contaba, palabra por palabra. Un error. Nunca dejaré que te pierda ante nadie. Ese día, una suave brisa esparció pétalos de flores de durazno a nuestro alrededor. Su fragancia era abrumadora. Quizás fue la fragancia, pero de repente me dio un vuelco el corazón. 14. Desde ese día, el séptimo príncipe se dedicó por completo a sus deberes oficiales. Incluso las partidas de ajedrez que más le gustaban, las jugaba rara vez. Una tarea tras otra, lo discutíamos todo juntos, y cada tarea se cumplía sin problemas. El emperador lo notaba. Las responsabilidades que le encomendó se volvieron más pesadas e importantes. Al fin y al cabo, al tratarse de asuntos de Estado, recurrir a su propio hijo resultaba tranquilizador. Incluso si el séptimo príncipe no era el favorito, contar con otras manos confiables seguía siendo útil. El emperador no tenía motivos para negarse. Con el paso del tiempo, al ver que el séptimo príncipe nunca se equivocaba en su trabajo, el emperador comenzó a valorar gradualmente al hijo que antes había ignorado. Durante un tiempo, los séptimos príncipes que se encontraban en la capital se alzaron. Pero como las tareas que manejaba siempre eran amargas e ingratas, tareas que nadie más quería, y como el favor que recibía era mucho menor que el otorgado al segundo y quinto príncipes, pocos le prestaban atención. Ni siquiera mi padre notó su discreto ascenso. Cuando envió las invitaciones a la boda de su hijo, el correo dirigido a mí no era tan respetuoso como el enviado a Son Mingzu, la novia concubina. Aún así fui. Antes de que el séptimo príncipe ascendiera, no deseaba romper abiertamente con la familia Son. Y aún así, les traje buenas noticias. Estaba embarazada. Ante mis palabras, el primer rostro que cambió fue el de Son Mingzu. Siempre había sido orgullosa y competitiva, pero después de un año de matrimonio, mientras otras concubinas en la mansión del segundo príncipe ya habían concebido, ella seguía sin hacerlo. Ahora, incluso yo estaba embarazada. Y ella seguía con las manos vacías. Estaba ansiosa. Pero esta vez, no se burló ni se mofó. Forzó una sonrisa y me felicitó. Eso me sorprendió. Más tarde mis amigos cercanos me susurraron que la esposa principal del segundo príncipe proviene de un clan poderoso y es autoritaria por naturaleza. Tiene a todas las concubinas de la mansión tan intimidadas que se comportan como gatitas. Tu hermana, al ser favorecida, es arrastrada ante ella todos los días para que le enseñe disciplina. Sus días no son fáciles. El segundo príncipe tampoco la defenderá. ¿Cómo podría? Hay innumerables maneras en que una esposa puede disciplinar a sus concubinas, y éstas no solo deben soportarlo, sino también mostrar gratitud. Quejarse sería considerado inapropiado. Mis amigos suspiraron. Con los antecedentes familiares de tu hermana, podría haberse casado como una esposa decente en una casa respetable. ¿Por qué se unió a la familia real? Me pregunto si ahora se arrepiente. Pero incluso si se arrepintiera, ¿qué pasaría entonces? Al observar las sombras bajo los ojos de Son Mingzi, suspiré. Una mujer que se casa con un miembro del clan imperial, no hay vuelta atrás. 15. Después de la boda, regresé a la mansión del príncipe. El séptimo príncipe atesoraba este embarazo con inmensidad. Rechazó todas las invitaciones a banquetes e instruyó a los médicos y sirvientes imperiales sobre cada detalle de mi cuidado. Incluso su madre envió a una de sus matronas de mayor confianza para atenderme. Durante un tiempo me convertí en un frágil tesoro, casi sin poder moverme.
Solo comía y dormía, dormía y comía. La siguiente noticia que supe de Song Ming-zu llegó a finales de año. El séptimo príncipe me dijo que había matado al segundo príncipe. 3 meses antes, Song Ming-zu finalmente había quedado embarazada. Pero 3 días antes, bebió por error un plato de sopa de cártamo. Esa misma noche sufrió un aborto espontáneo. Ya era un niño completamente formado. El segundo príncipe, furioso, mató a golpes a la concubina que le había servido la sopa. Pero todos sabían que la verdadera culpable era la princesa consorte. Nadie se atrevió a acusarla. El segundo príncipe aún dependía de la familia de su esposa. Mi padre jamás lo ofendería por Ming-zu. Lucy que quería hablar por ella. Pero por el futuro de su hijo, ella también guardó silencio. ¿Lo soportó Ming-zu? No. Al tercer día de su aborto, envenenó a la esposa principal, al segundo príncipe e incluso a su propio padre, a quien había invitado especialmente. Luego se quitó la vida. Había sido una tonta toda su vida. Solo al final comprendió quién la había llevado a tal destino. Al menos se vengó. Cuando el asunto estalló, el emperador se puso furioso. Siempre había adorado al segundo príncipe. Nunca imaginó que su hijo moriría a manos de una concubina. Pero ahora el asesino estaba muerto y también su padre. Ya no le quedaba donde descargar su ira. Solo podía despojar a mi padre de su cargo. Él también quería desquitarse conmigo. Pero estaba embarazada, y el séptimo príncipe se aferró a mí con devoción tan abierta, jurando que prefería morir antes que perderme. El emperador no pudo evitarlo. El día del entierro de Ming-zu, no fui. Solo susurré una bendición para ella. Que en tu próxima vida no tengas la maldición de un padre tan desdichado. 16. A finales de año, di a luz a mi primer hijo. El emperador, rebosante de alegría, le puso el nombre de Zhao, que significa brillante como el sol, floreciente como las flores. Era un nombre auspicioso. El séptimo príncipe, sin embargo, murmuró en privado: mi primer hijo, quería ponerle yo mismo el nombre. Padre se está entrometiendo demasiado. Solo me concentré en tranquilizar al bebé para que se durmiera, fingiendo no oír sus gruñidos como una esposa malhumorada. Pero pronto se animó. Porque estaba embarazada de mi segundo hijo. En cuanto lo oyó, se llenó de energía, buscando en los diccionarios un nombre mejor que el del emperador. Me pareció gracioso, así que durante los saludos matutinos se lo mencioné al emperador y a la emperatriz viuda. Se rieron a carcajadas. El emperador lo regañó entre risas. Mira tu edad, mira cuántos años tienen tus hijos, y aún así sigues siendo tan infantil. El rostro del séptimo príncipe se sonrojó, pero irguió el cuello y replicó: es mi hijo. ¿Qué hay de malo en querer ponerle yo mismo un nombre? Nada de malo. Solo que cuando nació el séptimo príncipe estaba lejos en Jiangnan, gestionando las inundaciones. Para cuando regresó, el niño ya tenía 1 mes, y el nombre ya lo había elegido el emperador hacía tiempo. Rechinó los dientes, furioso. Maldita sea. Maldita sea. La vista hizo reír de nuevo al emperador. Le dijo a la corte: mi séptimo hijo puede parecer frío y firme en su trabajo, pero su corazón es cálido. Para la emperatriz viuda, para mí, para sus hijos, es bueno. El emperador estaba envejeciendo. Había visto a demasiados funcionarios que lo adulaban, demasiados hijos que buscaban favores mientras ocultaban sus sentimientos. La ingenua honestidad del séptimo príncipe le resultó refrescante y tranquilizadora. Naturalmente, todos los ministros compartieron el mismo sentimiento. Y al terminar la corte, uno tras otro corrieron a la mansión del séptimo príncipe con regalos. Eran más astutos que nadie. El cielo sobre la cancha ya había empezado a cambiar. 16. A los 35 di a luz a mi cuarto hijo. Para entonces ya tenía 3 hijos y una hija. En toda la corte del séptimo príncipe, solo yo era su esposa. No es que nadie hubiera intentado enviarle concubinas o esposas secundarias. Pero antes de que pudiera negarme, el séptimo príncipe ya los había rechazado a todos. Incluso rechazó a la concubina elegida personalmente por el emperador. Esto enfureció al emperador, pero el séptimo príncipe solo dijo: padre, ya me asusté bastante con lo que le pasó al segundo hermano.
Además, ¿de qué sirve casarse con concubinas? Mi princesa ha estado a mi lado durante tantos años. Me ha dado hijos y una hija, y es virtuosa. De verdad que no confiaría en ninguna otra mujer. El emperador pensó en la trágica muerte de su segundo hijo. Al final no insistió. 2 años después el séptimo príncipe fue nombrado príncipe heredero. Ese mismo año, el emperador enfermó gravemente y falleció. El séptimo príncipe ascendió al trono como emperador. Estaba claro que yo sería nombrada emperatriz. Pero justo en ese momento un censor irrumpió repentinamente, afirmando que la hermana de mi padre había cometido un grave delito y que yo no era digna de ser emperatriz. Instó a su majestad a deponerme e instalar a otra. La noticia se difundió rápidamente. Muchos empezaron a preocuparse por mí. Incluso mis hijos venían a menudo a acompañarme, temerosos de que me enfermara de pena. Les tranquilicé con dulzura, no se preocupen. Tu padre jamás haría eso. Y no me decepcionó. 3 días después, Su Majestad descubrió la verdadera mano detrás del monumento a la censura. Resultó ser Meng Wanning. Todo se remontaba a aquella reunión de poesía. Tras ser regañado por la princesa real, su padre, demasiado temeroso de ofenderla, la casó apresuradamente con un marqués 10 años mayor que ella. Desde entonces me odió. Recientemente su esposo se había equivocado en la lucha por la sucesión y fue exiliado. Su odio se profundizó. Así que sobornó al censor con la esperanza de manchar mi reputación y despojarme de mi título. Pero al final todo fue en vano. Cuando la volví a ver, tenía el pelo enmarañado, la cara sucia y no quedaba rastro de su antigua belleza. Me miró con furia, como un fantasma vengativo. Si no fuera por ti, la princesa real no me habría regañado. No me habrían obligado a casarme con ese viejo. Y no habría terminado así. Es todo culpa tuya. La miré y suspiré profundamente como si volviera a ver la sombra de Song Mingzu. Sí, en aquel entonces la había preparado deliberadamente para que se retirara sin luchar, pero tuvo que morder el anzuelo. Si no hubiera conspirado contra mí, mi plan jamás habría tenido éxito. Si no la hubieran regañado, su padre no la habría casado con tanta ligereza, lo que solo demostraba lo frío y egoísta que era. Pero ella no lo odiaba. Decidió odiarme. Totalmente insensato. Una vida perdida en la confusión. Sin atreverse siquiera a enfrentarse a su verdadero enemigo. O quizás sí lo sabía. No podía admitir que su padre nunca la amó. En cualquier caso, qué lástima. La muerte quizás fuera el mejor final para ella. Así que cuando el emperador ordenó su ejecución, no me opuse. Desde ese día, nadie se atrevió a cuestionar mi posición como emperatriz. En la ceremonia de entronización, el emperador me tomó de la mano y me sonrió con la misma ternura de siempre. Errón, de ahora en adelante nadie se atreverá a intimidarte de nuevo. Mi corazón dio un vuelco, un dolor agudo me subió del pecho a la nariz. Así que resultó que después de todos estos años, su intención original nunca había cambiado. Él seguía siendo aquel joven que una vez había jurado con ojos ardientes, que a nadie jamás se le permitiría hacerme daño. 17. Al día siguiente de convertirme en emperatriz, emití mi primer edicto. Para otorgarle a Lady Liu Wanniang el título de dama de honor de primer rango. En cuanto a mi padre, por tradición debería haber sido nombrado marqués de primer rango, igual al título de mi madre. Pero no lo merecía. Ni siquiera borré su nombre de las listas de plebeyos. Cuando un censor se levantó para criticarme, dije fríamente, a mi madre se le ha concedido el título de dama de primera clase no por su despreciable esposo, sino porque me dio a luz a mí, su hija consumada. Además, ¿qué clase de hombre se acuesta con otra mujer mientras su esposa está embarazada, abandona a la esposa que le dio todo y explota descaradamente a la hija que ella le dio? Un hombre así ni siquiera merece ser llamado humano. ¿Cómo podría ser digno de un título? Si le concediera uno, ¿no animaría eso a todos los hombres bajo el cielo a seguir su ejemplo? El censor se quedó sin palabras. El día en que la placa espiritual de mi madre fue colocada en el templo imperial ancestral se celebró con una ceremonia extraordinaria. Me arrodillé largo rato ante su placa y me golpeé la cabeza 3 veces con cuidado y reverencia. Por fin, sonreí radiante.
Madre, has vuelto a casa. Una vez prometí traerla de vuelta en gloria. Su hija no faltó a su palabra. Después de tantos años. Madre, estás en casa. Historia paralela del séptimo príncipe. 0-1. En realidad, la primera vez que conocí a mi esposa no fue en la sala de ajedrez. Fue en el encuentro poético de la princesa real. En aquel entonces mi madre me había contado que se había concertado un matrimonio entre la hija legítima del primer ministro y yo. Pero el ministro Son no quería casarme con Son Min-zu, así que trajo a la hija de su primera esposa, que vivía en el campo. Mi madre me dijo que fuera a ver a mi futura esposa. Así que fui. Lleno de ira. Quería exigir lo que les daba a los Songs el derecho a elegir. Aunque no fuera el favorito, seguía siendo un príncipe, un hijo de la familia real. Pero nunca tuve la oportunidad de exigir nada. En cambio, vi un espectáculo espléndido. La señorita Son era hermosa, pero no delicada. Su patada fue tan fuerte que me dolió el pie solo de verla. ¡Qué impresionante! Ese fue mi único pensamiento al terminar el espectáculo. Después mi tía, la princesa real, me preguntó en secreto si me había caído bien la señorita Son. Es 1000 veces mejor que Son Min-zu, comentó mi tía. No podría estar más de acuerdo. 0-2. Más tarde, cuando la volví a ver en la sala de ajedrez, me quedé atónito. Cuando me golpeó, me quedé aún más atónito. Parecía que podía con todo. Cuando regresé al palacio, se lo conté a mi madre. Ella se rió entre dientes. Si te gusta, qué bien. No es que me guste mucho, solo un poco, protesté. Pero en cuanto pensé en la sonrisa de Son Qinggron, mi rostro se encendió. Más tarde, a medida que la reputación de Son Qinggron crecía, mi madre empezó a fruncir el ceño cada vez más. Le preocupaba que una mujer como ella fuera demasiado fuerte, que yo no estuviera a su altura. Pero yo pensaba diferente. Su madrastra y su hermanastra son formidables. Si no fuera fuerte, la habrían acosado hasta la muerte. Es más, crecí en palacio. Había visto muchas mujeres formidables. Y en la familia real, solo las mujeres formidables sobreviven. Al escuchar eso, mi madre finalmente dejó de preocuparse y dijo, siempre y cuando lo entiendas. 0-3. Después de ese día, a menudo jugaba al ajedrez con Son Qinggron. Era ingeniosa, ambiciosa y capaz. Y nunca lo ocultó. No sabía por qué había decidido acercarse a mí. Pero cuando supe que mi querido segundo hermano quería casarse con ella, entré en pánico. Temía que pensara que era inútil y me dejara de lado. Así que corrí a buscarla. Fue entonces cuando me habló de las cicatrices de su pasado. Sentí un profundo dolor por ella. Y me di cuenta de que me estaba demostrando que me había elegido. Aún así, seguía intranquilo. Hasta el día en que se convirtió en mi esposa. Una vez me preocupó que no manejara bien la relación de suegra. Pero cuando vi lo bien que se llevaba con mi madre, me di cuenta de que me había preocupado demasiado. Era tan extraordinaria. Incluso mi orgullosa tía la adoraba. ¿A quién no le gustaría? Claro, había una excepción, Son Min-zu. Una simple concubina se atrevió a burlarse de mi princesa por no asistir a su boda, envalentonada por el favor de mi segundo hermano. Y mi segundo hermano no solo la apoyó, sino que incluso miró a mi princesa con esos ojos asquerosos. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo se atrevieron? En ese instante una llama se encendió en mi corazón. Una llama que me impulsó hacia el poder. Muchos no lo creerían si lo dijera. Pero la primera vez que realmente albergué la idea de apoderarme del trono, fue por esta simple razón. No podía permitir que nadie intimidara a mi esposa. Después de casarme lo dio todo para ayudarme, forjando mis conexiones, gestionando mis asuntos, sacrificándose por mí. ¿Cómo podía permitir que la menospreciaran? No. Tenía que llegar a lo más alto. Cuando le conté esto a mi madre al principio se sorprendió, pero luego se sintió profundamente satisfecha. Pequeña, 7 has crecido, dijo. Me apoyó y me recordó que debía consultar con mi princesa sobre todo. Claro que lo sabía. Hacía tiempo que sabía que mi princesa era más inteligente que yo. Pero nunca me sentí inferior.
Me sentí bendecido de que una mujer tan brillante y capaz estuviera dispuesta a casarse conmigo. ¡Qué afortunado! Juré que la trataría bien. Y cuando mi princesa supo que quería luchar por el trono, solo sonrió con dulzura. Su rostro estaba sereno como el de un bodhisattva tallado en jade, y no podía apartar la mirada de ella. Creo en Su Alteza, dijo. En ese momento mi corazón casi estalló. La amaba. La amaba tanto. 04. Una vez decididos, nos lanzamos a la lucha. Trabajamos para afianzar nuestra posición en la corte, para construir prestigio, para llevar a cabo con excelencia cada tarea que Su Majestad nos encomendó. Pero nunca tan bien como para llamar demasiado la atención. Poco a poco todo fue sobre ruedas. Ascendí al trono como emperador, y lo primero que hice fue coronar la emperatriz. Para entonces ya teníamos nuestro primer hijo, el segundo y el tercero. Como emperador, mi única molestia era esta. Una y otra vez, los funcionarios me advirtieron que la corte interna no debía inmiscuirse en los asuntos de Estado. Ni siquiera la emperatriz. Aunque todos sabían que era más lista que yo, y más lista que ellos. Pero simplemente no lo permitieron. Fue desesperante. Así que les conté la verdad sobre mi camino al trono. Nadie puede intimidar a mi esposa. Y quienes alguna vez se atrevieron a intimidarla, murieron o huyeron. Quizás atesoraron sus vidas. Con el tiempo sus protestas se acallaron. Grandes o pequeños, los ignoré a todos. Porque sin ella jamás habría ascendido de príncipe desfavorecido a duque real, al mismísimo emperador. Ella era más merecedora de mi confianza que cualquier otra persona. De esto estaba seguro. Con el paso de los años empecé a envejecer. Mi memoria se desdibujó y muchas cosas se desvanecieron. Pero siempre recordé una cosa. Ese día, cuando recibí mi primer mensaje oficial, le dije con todo el corazón: Aarón, no dejaré que nadie te intimide. Sonó un poco tonto. Pero mi princesa no rió. En sus hermosos ojos creí ver el destello de una lágrima. Creo en Su Alteza, dijo. Creo. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de cuánto la amaba. Y la conmovió. Pero cuando le pregunté, negó con la cabeza. Me alisó el pelo blanco ahora disperso, y sonrió con la misma dulzura que al principio. Fue la primera vez que me di cuenta de que yo también te quiero. Así resultó. Siempre habíamos estado enamorados. ¡Qué maravilloso! Quise sonreír, pero ya estaba demasiado enferma, demasiado frágil para siquiera reunir esa fuerza. Y entonces sentí arrepentimiento. No soportaba dejarla. Deseaba morir con ella, pues si me iba primero, ¿quién la protegería si alguien intentaba hacerle daño de nuevo? Pero por desgracia, incluso en la longevidad, no estaba a su altura. Así que solo pude pedir un deseo. Errone, en la próxima vida, volveré a casarme contigo. Hicimos una promesa para la próxima vida. Ella dijo, está bien. Ella estuvo de acuerdo. Ella también me amaba mucho.